Bienvenidos al tema 7. Esta imagen os sonará a muchos y no está elegida de forma azarosa, pues al fin y al cabo este tema trata de detección y discriminación. Vamos a ello. Detección de formas visuales. Vamos a empezar hablando del proceso de detección. Luego la segunda parte del tema irá dedicada a la discriminación. Y bueno, como siempre, empezamos de lo simple a lo complejo. Detección de puntos. Uthal fue el primero que investigó en este aspecto y decidió trabajar con puntos que eran estímulos no familiares. Es decir, un punto es algo que no es que nos encontremos por ahí como tal. Al fin y al cabo, cuando nos referimos al punto matemático, esa cosa sin tamaño, sin dimensión, ese simple punto no es algo que esté en la naturaleza como tal. Entonces, en cierto modo, esto nos ayuda a evaluar directamente la detención sin que el tema de familiaridad nos afecte. Entonces, ¿qué hizo Uthal para estudiar la detección de patrones? Pues ponía una línea de puntos y le añadía ruido. Utilizaba el procedimiento que llamamos enmascaramiento visual. Entonces, ¿qué es el ruido en una imagen de puntos? Pues puntos aleatorios. Por tanto, estudiaba, pues, si detectábamos la línea en el caso A, que todos la detectamos. En el caso B, ya metiendo un poco de ruido, puede que algunos no veamos si hay línea o no hay línea. Y en el caso C ya tenemos un caso en el que es mucho más difícil ver si hay línea o no hay línea. A través de este tipo de experimentos, Uthal llegó a la conclusión de que algunos patrones se detectan mejor que otros. Vamos a ver cuáles son. Se detecta mejor las líneas, los patrones, con 5 puntos. Si tenemos menos puntos, aquí os digo que para 5 es la mejor relación calidad-precio. Cuando tenemos menos puntos, menor precio, nuestra calidad también empeora mucho. Nos resulta mucho más difícil detectar líneas de 3 puntos. En cambio, si tenemos 7 puntos, más precio, nuestra calidad no aumenta mucho. Sí que es cierto que una línea de 7 puntos se detecta mejor que una de 5, pero la diferencia es muy pequeña como para el hecho de tener que dibujar 2 puntos más. Por eso 5 es la mejor calidad-precio, donde tenemos mucha calidad al poco precio de 5 puntos. La orientación, Uthal descubrió que no influía, daba igual en qué orientación estuviese la línea, se percibía igual de bien. Y el tipo de configuración, es decir, la forma, encontró que las rectas se perciben mejor que las curvas o las angulares. Es decir, estos casos de aquí se perciben mejor que las curvas o las angulares. Muy bien, esto hablando de patrones de puntos, pero si ya nos vamos un paso más allá y con los puntos formamos formas, hablamos de la facilidad o dificultad de detectar figuras geométricas. Y de nuevo hay diferentes características de estas que pueden influir o no en su detección. Por ejemplo, en el libro nos habla de el deterioro de algunas partes de la figura. Es decir, no es lo mismo si deterioramos los lados, así deterioramos las esquinas del polígono. O bien deterioramos de forma aleatoria un poco de todo. Lo que descubrieron los estudios es que, os pongo en rojo los casos que mejor se ven siempre, se percibe mejor la forma cuando lo que se deterioran son las esquinas. De cierto modo, el hecho de que permanezcan los lados hace que el patrón global no quede tan deteriorado, mientras aquí claramente se puede ver que parece que son 3 triangulitos pequeños en lugar de uno grande. La orientación, de nuevo, no influye. Estos 4 casos se detectan igual de bien. Y la organización global del patrón sí. ¿Qué entendemos por esto? En cierto modo, la regularidad. Podemos hablar de la organización de la figura, si es más o menos regular, este cuadrado, bueno, rectángulo, es más regular, lo más regular posible sería un cuadrado, y en este caso este trapezoide es irregular, entonces detectamos mucho mejor cuanto más regular que cuanto menos. Y luego el grado de organización, que es un poco, si esto es lo intrafigura, esto es lo inter, entre figuras. Cuanto más organizada esté la composición, como en estos dos casos, mejor se ve. En este caso está muy organizada, todas las líneas son equidistantes, mientras que en este caso pues es una distancia mayor que se va haciendo cada vez más pequeña. Aunque hay cierta organización, es menor que la organización que hay aquí. Nosotros detectamos mejor esta situación que esta composición que esta composición. Así que, en cierto modo, cuando nos referimos a organización global,
pues podemos hablar de la organización de la figura, que sería un poco la intra, la del propio objeto, o la de la composición, el grado de organización, que sería un poco la inter, entre distintos elementos. Muy bien, hemos visto que la orientación no influye ni en figuras geométricas ni en patrones. Un poco podemos conectar esto con el tema de que tenemos células simples, una para cada orientación, que cada una detecta pues, líneas en esa determinada orientación. Entonces, total, tenemos el mismo número de células simples para cada orientación. Nos da igual la orientación que tenga, la vamos a detectar igual de bien. No hay ninguna orientación preferente en ese sentido. Muy bien. Tipos de simetría. Vamos a hablar ahora de la detección de simetría. Entonces, antes de entrar en ello, tenemos que separar en los tres tipos de simetría que existen. La bilateral es la primera, que es la simetría de espejo. Es la que al voltear una figura de izquierda a derecha no cambia, como aquí esta mariposa. La traslacional es en la que no hay cambio cuando trasladamos una cierta distancia a la figura. Pues, por ejemplo, los tres pollitos, si lo movemos lo suficiente, vuelve a haber tres pollitos. Eso es simetría traslacional, que al hacer una pequeña traslación, la figura se mantenga igual. Igual que en la bilateral, al hacer un volteo de derecha-izquierda, la figura se mantenga igual. ¿Qué transformación habrá que hacer a la rotacional que la figura se mantenga igual para que veamos este tipo de simetría? Pues rotarla. Tenemos aquí este caso en el que cuando la figura ha rotado lo suficiente, el triángulo vuelve a estar aquí, tenemos la misma figura que teníamos al principio. Siempre que un vértice de triángulo acabe en este puntito de aquí, lo dejo marcado con la flecha, tenemos la misma figura que cuando estaba pausada al principio de la animación. Entonces, una simetría al final es que la figura se mantenga igual tras hacerle un cambio, en este caso rotar. En el caso traslacional, desplazarla una determinada cantidad y en el caso bilateral, voltearla. Muy bien, entonces, estos tres tipos de simetría, en el libro os la presenta de una manera un poco más rara porque habla de un poco cómo generarla. Aquí la generamos efectivamente volteando a partir de este elemento. Aquí la generamos repitiendo a diferentes distancias el elemento. Y la rotacional, primero rotamos el elemento y luego los tendríamos que colocar, esto no lo hace la imagen del libro, en una especie de círculo, para que de verdad la figura tenga simetría rotacional, en este caso, respecto al punto de aquí en medio. Otro ejemplo que os marca el libro es a través de una cenefa, como aquí tenemos simetría bilateral, aquí se crea el patrón de la cenefa con simetría traslacional, y aquí cada uno de los dos tiene una simetría rotacional, rotando desde este punto 180 grados. Muy bien, entonces en cuanto a estos tres tipos de simetría, varios investigadores pues, hacen ciertos hallazgos. Por ejemplo, Mach, el de la velocidad del sonido, y otros mencionan que la simetría bilateral se detecta mejor, sobre todo cuando tiene eje vertical, como pueden ser nuestras caras o esta mariposita. Jules, de la teoría de los textones, nos habla de que la simetría bilateral se detecta automáticamente, como si fuese por el canal de los textones, mientras que las otras dos requieren un escrutinio consciente, serían procesos atencionales. Por estos motivos, la investigación se ha centrado principalmente en la bilateral y se ha estudiado pues de todo. El tiempo mínimo para detectarla, contraste mínimo, el efecto de añadir rotaciones, el efecto de añadir ruido. Tenemos aquí un par de ejemplos, que es, bueno, pues diferentes estímulos con diferentes rotaciones, esta especie de percha, por así decirlo, y aquí el caso de añadir ruido. Quizás podéis ver que aquí hay como una especie de candelabro, que es simétrico, a pesar de que, bueno, hay mucho ruido para hacerlo difícil de detectar. Esto puede llevar a error en el sentido de que aquí igual ni siquiera estamos detectando el candelabro. Ojo, que en esta sección estamos hablando de detectar simetría, no de detectar el objeto que tiene la simetría. Es decir, una cosa es detectar la mariposa y otra cosa es detectar si la mariposa es simétrica o no. Esto segundo es el problema en cuestión de esta sección. Muy bien, entonces, ¿qué factores afectan a la detección de, como hemos dicho, nos quedamos con la simetría bilateral? Pues bueno, aquí vuelve nuestra querida frecuencia espacial y la misma Jules de antes, de los textones, estudia que para frecuencias bajas, es decir, grano grueso,
el trazo grueso, los pocos detalles. El mecanismo que actúa es diferente, es uno que extrae relaciones globales y da igual que estemos viendo el objeto en el centro, en la fóvea, que en la periferia. En cambio, sucede que para frecuencias altas, mecanismo que Joule les atribuía a la detección de la figura, el mecanismo que se activa es uno de comparación punto por punto, es decir, como un escáner, uno que va mirando toda la imagen, y cuando el objeto con simetría está en el centro, lo percibimos mejor, detectamos mejor esa simetría que si ese objeto está en la periferia. Es decir, que hay que quedarse con esto, que en frecuencias altas detectamos la simetría mejor cuando la tenemos en el punto de fijación, en el centro del campo visual. Muy bien. Por otro lado, se ha descubierto que aunque haya deformaciones mínimas que rompen la simetría, bueno, hacen que tardemos más, pero acabamos detectando que no hay dicha simetría. Es decir, que, por así decirlo, nuestra capacidad de detectar simetrías es muy potente. Por último, en cuanto al agrupamiento, se ha descubierto que, a pesar de los elementos que formen el agrupamiento, la simetría se detecta a partir del propio agrupamiento y no de los elementos que lo componen. Vamos a ver un poco el ejemplo con este caso. Estos dos elementos tienen una simetría bilateral en este eje. Se esperaría que, como los elementos que conforman este conjunto son rayitas horizontales, esta simetría sea más fácil de detectar. Al fin y al cabo, el elemento, la rayita pequeña horizontal, es una pequeña pista de la orientación del eje, que el eje horizontal es en el que se encuentra la simetría. Los experimentos nos muestran que en realidad se tarda igual en detectar la simetría en ambas figuras. Por ese motivo, se llega a la conclusión de que percibimos la simetría en base al agrupamiento de elementos y no en base al elemento del que están compuestos, al Lego, por así decirlo. Muy bien. Otros factores. La orientación del eje de simetría. Es decir, detectamos mejor la simetría bilateral cuando el eje es vertical, como decía antes, las caras. Luego, cuando el eje es horizontal, como en las figuras anteriores. Y por último, lo más difícil es la situación oblicua. Aquí tenéis como una progresión de mejor detección a peor detección. Por último, el grado de simetría. Bueno, esto estoy seguro de que os lo esperabais. ¿Cuándo detectamos mejor una simetría bilateral? Cuando tiene 4 ejes, que cuando tiene 2, que cuando tiene 1. Son estos casos de aquí. Aquí vemos que hay 1, 2, 3 y 4 ejes de simetría bilateral. Aquí tenemos solo 2 y aquí tenemos uno solo. Aquí no habría un eje porque tenemos triángulo arriba, cuadrado abajo y en los oblicuos tampoco habría. Entonces, mejor detección cuando hay muchas simetrías bilaterales que cuando hay pocas. Esta detección de simetría bilateral se ha intentado modelizar. Aquí os menciono algunos autores de modelos. Pero a todos ellos se les critica que no es tanto un modelo de la detección de simetría como ciertas estrategias conscientes que podríamos seguir para encontrarla, que en realidad no generalizan bien. Muy bien. Y entramos en el segundo proceso de este tema, la discriminación de formas visuales. Vamos a ello. Antes de entrar en la discriminación, vamos a hablar de propiedades, de las propiedades que tienen los objetos. Entonces, estas propiedades las estudió principalmente Gardner. Gardner divide en propiedades componentes, que por un lado pueden ser dimensiones o características, y propiedades globales, que corresponden a la figura entera. Son un poco como esas propiedades emergentes de la Gestalt. Ahora veremos qué matiz hay que añadir a esto. Entonces, las propiedades componentes de Gardner se dividían en dimensiones, que las dimensiones o se tienen o no se tienen, no pueden no tenerse. Y lo que hacen es tenerse en uno de los, con un posible valor. A cada posible valor se le llama nivel. Por ejemplo, una dimensión es el color. O sea, todo objeto tiene que tener color. Si el objeto no tiene color, es que no hay objeto, es que no existe. Esto es una propiedad de la dimensión. O sea, si el objeto existe, tiene esa dimensión. No puede no tenerla. Si no hay dimensión, no hay objeto. Otro ejemplo sería la altura. Un objeto sin altura, altura 0, es un objeto que no existe. Y cada dimensión tiene un nivel, tiene un valor. Nivel es un término que se usaba también en los análisis, en los ANOVAs de diseño de investigación, para hablar de los diferentes valores que podía tomar una variable.
Esto es lo mismo, los diferentes valores que puede tomar una dimensión. Rojo, verde, azul, amarillo, negro. Pues en este caso, para esta E, la dimensión del color tiene el nivel de rojo. La dimensión de altura tiene el nivel de 82 píxeles. Las características es otro tipo de propiedad componente, es decir, una propiedad que es parte del objeto, que no emana del todo. Y en este caso sí que es algo que se tiene o no se tiene. Son como las piezas del estímulo. Pues aquí tenéis una característica línea horizontal, la E tiene 3, y otra característica de la E es línea vertical, y la E tiene 1. Si le quitamos las líneas horizontales a la E no deja de existir. Como tal, sí, deja de ser una E, pero no desaparece completamente. Igual que si no hay color, no hay objeto, en este caso si no hay línea horizontal, sí que todavía nos queda la línea vertical. En ese sentido, las características se pueden tener o no se pueden tener, pero no son algo necesario, no son algo imprescindible para existir, como las dimensiones. Por último, las propiedades globales son globales en el sentido de que emanan del todo. Y dentro de las propiedades globales se hace una distinción en varios tipos, pero solo vamos a estudiar las configuracionales, que básicamente vienen a ser las mismas que las de la Gestalt, esas propiedades emergentes. Pues aquí tenemos dos ejemplos, cierre e intersección. Esta figura no es solo 4 líneas unidas, sino que además el hecho de estar cerradas les da esa propiedad de cierre que las hace más que la suma de las partes. No son 4 líneas unidas, sino que es 4 líneas unidas más la sensación de cierre. La propiedad, mejor dicho, de cierre. Lo mismo en este caso con intersección. Muy bien, entonces ya tenemos estas propiedades que nos distinguen entre los objetos y mencionar que la discriminación podríamos dividirla en dos fases y una se basa precisamente en el proceso anterior. Primero detectamos dos objetos diferentes y luego comparamos sus propiedades, lo cual ya mete procesos superiores, como es la memoria. Tenemos que recordar las propiedades del primero mientras estamos mirando al segundo para compararlo. Muy bien. A partir de este estudio de las propiedades se han seguido dos líneas de investigación. La primera ha tratado sobre la interacción entre dimensiones. Según Gardner, las dimensiones que mencionábamos antes, como el color, pueden interaccionar de tres maneras diferentes. De forma integral, ambas propiedades se perciben como una sola. De hecho, el color que llevamos mencionando en realidad es la unión de claridad, saturación y matiz. Esas tres propiedades diferentes, nosotros las percibimos como una sola, como el color. Aunque sí que seríamos capaces de hacer juicios respecto a qué es más claro y qué es menos claro. Pero desde el color, es decir, en cierto modo, para llegar a la claridad tenemos que pensar en color y luego ir a claridad. No podemos pensar en claridad directamente. En cambio, otras propiedades se pueden percibir de forma separable. Pues, por ejemplo, la forma y el tamaño. El tamaño de un objeto para nosotros no es independiente de la forma. Las podemos percibir sin problemas separadas. Y por último, otro tipo de interacción es la configuracional, que es como separable, pero además la suma de ambas dimensiones nos da un extra. Por ejemplo, en un cuadrado, la propiedad de altura más la de anchura da lugar a la de forma. Es decir, cuando nosotros percibimos la propiedad de altura y la de anchura, ya de forma inmediata, estamos percibiendo también la propiedad de forma del rectángulo, pues que sea un rectángulo más alargado o igual menos alargado y más comparable a un cuadrado. Muy bien, entonces, ¿cómo se han estudiado estas interacciones? A través del siguiente experimento. Tenemos estos 4 estímulos diferentes, que varían en 2 dimensiones, con 2 niveles cada uno. Pues un tamaño que puede ser grande o pequeño y una forma que puede ser cuadrada o circular. Entonces, condición experimental 1. Hay que discriminar en base a una dimensión y la otra la dejamos igual. Discriminamos en base a la forma, pero el tamaño se mantiene igual. Condición número 2. Variación correlacionada. Hay que discriminar en base a una dimensión, en este caso la forma, pero además la otra dimensión cambia a la vez, va de la mano, por así decirlo. Es decir, que cuando cambia de círculo a cuadrado, también cambia de pequeño a grande. Y si el círculo fuese grande, cambiaría a cuadrado pequeño. Habría que hacer esas discriminaciones. En cierto sentido, es como si la segunda dimensión pudiese ayudar a la discriminación de la primera, porque como cambia a la vez, podría
en cierto modo, sumarse los efectos y ayudar a esa discriminación. Por último, tercera condición, la variación ortogonal. Ortogonal quiere decir, es la forma matemática de decir independiente. ¿Qué significa esto? Que podemos ver un estímulo como este comparado con este, en el cual tenemos que distinguir en función de la forma, pero la otra dimensión de tamaño no cambia, o puede que nos toque el círculo pequeño con el cuadrado grande y que la dimensión de forma cambia a la vez que, señalando con este, a la vez que la dimensión de tamaño también cambia. Es un poco como la mezcla de estos dos casos, de forma aleatoria. Ahora, no es que la otra se quede igual siempre, ni que la otra vaya de la mano siempre, sino que puede pasar cualquiera de las cosas. Y no depende la una de la otra. Entonces, en esta situación, la segunda dimensión lo que podría hacer es interferir. Según si se da esta facilitación o esta interferencia, podremos averiguar si estamos ante una relación integral, separable o, las configuracionales se comportarían como las separables. ¿Cómo se hace ese diagnóstico? En base a tiempos de latencia. Si son dimensiones separables, en la situación de control pues tendremos un tiempo determinado. Cuando cambian de la mano a la vez, pues nos va a dar igual. Como nos fijamos de forma separable, como si fuese atención selectiva en la dimensión 1, que es la forma, tardamos lo mismo. Y en la condición ortogonal, que podrían interferir, tampoco interfieren porque como podemos hacer atención selectiva a una sola, todo lo mismo. En cambio, si las dimensiones son integrales, se relacionan de forma integral, como decíamos el color, el hecho de que las dos cambien a la vez hace que los efectos se sumen y que lo percibamos con mayor facilidad. Respondemos antes, más rápido. En cambio, si no sabemos qué pasa, es decir, a veces las dimensiones van de la mano y otras veces una va por un lado y otra va por el otro. Entonces aquí ocurre una interferencia porque a veces podríamos creer que el cambio en la otra que no nos tenemos que fijar nos induce a pensar que la primera también tendría que estar cambiando. Eso implica que tenemos que procesar un ratito más y se produce esta interferencia. No podríamos hacer, por así decirlo, atención selectiva a la dimensión 1, a la forma, a la que tendríamos que estar fijándonos, que es aquí la que marca la separación. Círculos por un lado, cuadrados por el otro. Muy bien. Esta es la primera línea de investigación a partir de las propiedades en cuanto a la discriminación. Es decir, cómo influyen las propiedades de una figura, en este caso las dimensiones y sus interacciones, a la hora de discriminar. La segunda línea trata sobre la influencia de las propiedades configuracionales. Antes hablábamos de dimensiones, ahora de propiedades configuracionales. Pero aquí vamos a entrar para la segunda parte de este vídeo. Hasta entonces.